todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Este versículo de la carta de San Pablo a los Romanos es una de las verdades fundamentales de nuestra fe, y es también la objeción más grande que se presenta contra una de las creencias más hermosas sobre la Virgen María, su Inmaculada Concepción. ¿Cómo podemos decir que María fue concebida sin pecado original, si la Biblia dice que todos pecaron? ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a sumergirnos en el misterio de la Inmaculada Concepción. Quiero hablarle con caridad a mis hermanos protestantes que ven este dogma como una invención tardía y antibíblica, que eleva a María al nivel de Jesús. Y quiero hablarte a ti, católico, para que entiendas que esta creencia no es un sentimiento piadoso, sino una verdad profundamente arraigada en la lógica de la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Hoy vamos a descubrir que la Inmaculada Concepción no contradice la Biblia, sino que es la consecuencia necesaria de la misión que Dios le encomendó a esta humilde mujer de Nazaret. Vamos a ver que su pureza no le resta gloria a Cristo. Al contrario, es el testimonio más grande del poder de su gracia salvadora. Primero aclaremos qué es exactamente lo que creemos. La Inmaculada Concepción no se refiere a la concepción virginal de Jesús, en el seno de María. Se refiere a la concepción de la propia María en el seno de su madre, Santa Ana. El dogma, definido por el Papa Pío IX en 54, dice que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Desglosemos esto. Significa que desde el primer momento de su existencia, por una gracia especialísima de Dios, el alma de María nunca fue tocada por la mancha del pecado original con la que todos los demás descendientes de Adán nacemos. Ahora enfrentemos la gran objeción, Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Cómo respondemos a esto? Primero, entendiendo que la Biblia a menudo usa un lenguaje universal que admite excepciones. Por ejemplo, en la misma carta a los Romanos, San Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El mismo Pablo admite que había gente que no pecó de la misma manera. Jesús mismo es la excepción más grande a la regla de todos pecaron, y la Iglesia enseña que María es una excepción única, no por su propio poder, sino por el poder de Dios. Pero ¿hay evidencia bíblica para esta excepción? La evidencia no es un solo capítulo y versículo que diga María fue concebida sin pecado. Es una evidencia acumulativa, una trayectoria de la gracia que vemos en la Escritura. La primera y más poderosa pista está en el saludo del arcángel Gabriel en la Anunciación. No le dice Hola María, le da un nuevo nombre, un título, Alégrate, llena de gracia. En el griego original, la palabra es kecharitomene. Esto no es un adjetivo simple, es un participio perfecto pasivo. Suena complicado, pero significa algo muy profundo. No significa tú que vas a recibir gracia o tú que tienes gracia ahora. Significa tú que has sido llenada de gracia de una manera completa y permanente en el pasado. Es su identidad, su nombre, a los ojos de Dios es completamente llena de gracia. ¿Y qué es el pecado original sino la ausencia de la gracia santificante? Si ella está llena de gracia, no puede haber en ella espacio para el pecado. El saludo del cielo mismo es el primer testimonio de su estado inmaculado. La segunda pista nos lleva al primer libro de la Biblia, al Génesis. Justo después del pecado de Adán y Eva, Dios maldice a la serpiente y hace una promesa, el llamado protoevangelio o primer evangelio. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la suya. La tradición de la Iglesia desde los primeros padres siempre ha visto en esta mujer una referencia no solo a Eva, sino de una manera más plena a María. Y la palabra clave aquí es enemistad. No dice pondré una pequeña riña o una lucha ocasional. Dice enemistad, una hostilidad total, absoluta y perpetua. Puede haber una enemistad absoluta entre Satanás, que es la personificación del pecado, y un alma que ha estado, aunque sea por un instante, bajo su dominio a través del pecado original. No. La única forma de que la enemistad sea total es que el alma de esa mujer nunca haya estado bajo el poder del pecado. La pureza inmaculada de María es la condición necesaria para esta enemistad absoluta.
La tercera gran evidencia bíblica es la tipología de María como el arca de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento, el arca de la alianza era el objeto más sagrado de Israel. Contenía la presencia de Dios, y era tan santa que fue construida con los materiales más puros, y nadie podía tocarla impunemente. Uzá, en el segundo libro de Samuel, solo por intentar sujetar el arca para que no cayera, murió en el acto. Si el cofre de madera que contenía los símbolos de la presencia de Dios, las tablas de la ley, el maná, tenía que ser tan puro y tan intocable, cuánto más pura no tendría que ser el arca viva que no contuvo símbolos, sino que contuvo al mismo Dios en su seno. El vientre de María fue el primer sagrario, el verdadero santo de los santos. Es teológicamente inconcebible que Dios, la santidad misma, tomara su carne de un recipiente que hubiera estado, en algún momento, manchado por el pecado y bajo el dominio de su enemigo. La santidad del contenido exige la santidad del continente. Pero aquí surge la pregunta más inteligente. Padre, si María no tuvo pecado, entonces, ¿no necesitó un Salvador? ¿Se salvó a sí misma? Y la respuesta es un rotundo no. María necesitó un Salvador tanto o más que nosotros. De hecho, el dogma lo dice explícitamente. Fue preservada en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador. María fue salvada por Jesús, pero fue salvada de una manera más sublime, más perfecta. Es lo que la teología llama redención preservativa. Imagina que estás caminando por un sendero y hay un hoyo profundo delante de ti. Si te caes en el hoyo y alguien viene y te saca, esa persona te ha salvado. Eso es lo que Cristo hace por nosotros en el bautismo. Nos saca del hoyo del pecado original. Pero ¿y si esa misma persona, sabiendo que ibas a caer, llega antes que tú al hoyo, te toma de la mano y te impide caer en él? ¿No te ha salvado también? Claro que sí, y de una manera mucho más perfecta. Eso es lo que Dios hizo con María. A nosotros nos salva sacándonos del barro. A ella la salvó impidiendo que cayera en él. Su inmaculada concepción no es su propio logro, es el primer y más grande milagro de la gracia redentora de su Hijo. Y aquí llegamos al clímax, a la lógica del amor divino. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Era necesario? Quizás no en un sentido absoluto, pero era lo más apropiado, lo más hermoso, lo más coherente con el amor de un hijo por su madre. Si tú pudieras construir a tu propia madre, ¿no la harías la mujer más perfecta, más pura, más hermosa posible? Cristo, el Hijo de Dios, sí podía, y lo hizo. La Inmaculada Concepción no es tanto una doctrina sobre la grandeza de María, sino sobre la grandeza de Dios y la perfección de su obra. Es Dios preparando un jardín digno, un paraíso sin la sombra de la serpiente, para que la flor de Jesé, su propio Hijo, pudiera florecer en él. En conclusión, la Inmaculada Concepción no es una invención, es una verdad que florece de la semilla de la Escritura cuando es regada por la tradición de la Iglesia. Se basa en el saludo del ángel, en la promesa del Génesis, en la santidad del arca de la alianza, y se explica por el poder redentor de Cristo, que la salvó de la manera más perfecta. Lejos de restar gloria a Dios, este dogma la magnifica, porque nos muestra la cumbre de lo que la gracia de Dios puede hacer en una criatura humana. María es la aurora, pura y sin mancha, que anuncia la llegada del Sol de Justicia, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si esta reflexión sobre la pureza de Nuestra Señora te ha llenado de amor y admiración por la obra de Dios, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la Asunción de María, el dogma que nos revela el destino glorioso que nos espera a todos los que, como ella, decimos sí a Dios.